pero hay que destacar que el hecho de que Colombia haya firmado un acuerdo de paz en el 2016 como lo logró es un hecho histórico. El hecho de que hoy estemos prácticamente a 9 años de esa firma y siga vigente para el país es algo histórico. Y entonces creo que hay que recordarlo porque los colombianos me parece que deben de celebrarse y felicitarse más de lo que hacen. Y al mismo tiempo recomprometerse para seguir trabajando por su implementación. Yo soy Juan Manuel Santos y esta es la historia no contada del proceso de paz. Cambiar las balas por los votos. Bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de la historia no contada del proceso de paz. Cambiar las balas por los votos. En este episodio me acompaña alguien muy especial, Carlos Ruiz, quien hace unas semanas terminó su mandato como representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Carlos es un diplomático muy experimentado, con más de 25 años de experiencia, tanto en contextos bilaterales como multilaterales, y ha participado activamente en el establecimiento y el apoyo de las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Desde el 1 de agosto es el representante especial del secretario general de Naciones Unidas en Haití. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por estar hoy en este último episodio. Nos honra muchísimo y qué mejor persona para rematar esta temporada que su señoría. Comencemos con una pregunta fácil. ¿Cuál es su balance después de 6 años que estuvo aquí en Colombia? ¿Y cómo está viendo y cómo vio en esos 6 años la implementación del acuerdo? Primero que nada, muchas gracias, presidente, por tenerme aquí. Realmente ha sido un placer, un honor trabajar con Colombia estos 6 años y medio prácticamente. Y obviamente un honor cerrar este periodo tan importante en mi vida con esta posibilidad de hablar con usted en este espacio. A su pregunta, bueno, yo diría primero, y esto me gusta mucho recordarlo porque a veces perdemos la perspectiva cuando nos concentramos en cosas más pequeñas o específicas, no menos importantes, pero que es el hecho de que Colombia firmó un acuerdo de paz, pues que es una hoja de ruta para el país. Firmó un acuerdo de paz, yo así lo he dicho en algunos espacios, o decirlo en Colombia y en el mundo, que es probablemente el último gran acuerdo de paz integral que se ha firmado en el mundo. Y el hecho de tener un acuerdo de paz después de prácticamente 9 años es un logro en sí mismo para el país. Y hay muchos aspectos del acuerdo de paz hoy en día que son irreversibles, que hay que destacar todo lo que se ha logrado y lo que Colombia ha logrado en este acuerdo y en su implementación, independientemente de todavía los grandes retos y los grandes temas que quedan aún pendientes para el país. Entonces es un balance positivo porque, y usted y yo lo hemos dicho en diferentes espacios, los acuerdos de paz, menos de la mitad llegan a un 5º año, Colombia llega a un 9º año ya prácticamente en el próximo noviembre con este acuerdo de paz. Nos acostumbramos ya a escuchar a los exguerrilleros de las FARC en la democracia colombiana, en el Congreso, presentando iniciativas, peleando, como lo decía usted, a través de los votos y no de las balas en su introducción. Y eso ya, a veces el colombiano quizás ya se acostumbró a verlo, pero es algo realmente impresionante que logró el propio acuerdo. Y así tenemos varias, creo, historias y varios temas que podemos profundizar en este espacio. Obviamente falta mucho, queda muy pendiente y muy atrás todavía la implementación de la reforma rural, el capítulo 1 del acuerdo, que es importante, muy importante
para buscar resolver esas causas de raíz del conflicto, que estoy seguro que era la motivación principal que tanto a su gobierno como a las antiguas FARC les interesaba concretar. La justicia transicional todavía falta que emita sanciones. Vamos, hay muchos temas que todavía quedan pendientes y que hay que seguir impulsando, pero hay que destacar que el hecho de que Colombia haya firmado un acuerdo de paz en el 2016 como lo logró es un hecho histórico. El hecho de que hoy estemos prácticamente a 9 años de esa firma y siga vigente para el país es algo histórico. Y entonces creo que hay que recordarlo porque los colombianos me parece que deben de celebrarse y felicitarse más de lo que hacen. Y al mismo tiempo recomprometerse para seguir trabajando por su implementación. Carlos, usted recorrió el país durante estos 6 años y medio, conoció a Colombia, conoció los territorios. ¿Cuál es su percepción de la situación de esos territorios y ese divorcio que hay entre las ciudades y los territorios? ¿Usted lo pudo percibir, lo vivió y cómo lo analiza? Bueno, el primer aspecto que yo diría es que en los territorios se ven precisamente los grandes retos que todavía están pendientes. Si uno se regresa en el tiempo al 2016-2017, cuando recién se implementaba el acuerdo a inicios, las regiones vivieron una gran reducción en la violencia, un aumento importante en la seguridad y mucha esperanza en cuanto a la llegada del Estado, tanto en los programas contenidos en el acuerdo como los PEDETs y otros mecanismos de inversión. Y también, bueno, en estos dividendos de paz. En el último año, en Colombia la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes llegó a 25,3, la más baja en 40 años. Solamente un amputado ha recibido el hospital militar este año, una cifra histórica que era impensable antes de la firma de los acuerdos de paz y frente a los 7.028 militares que desde 1990 perdieron parte de su cuerpo por las minas antipersonales y los explosivos improvisados. Y cuando le digo que son las áreas pendientes es precisamente porque después de un tiempo, creo, una de las medidas que falta por transformarse y materializarse más es precisamente esa llegada del Estado de manera integral a los territorios. La seguridad, que la fuerza pública llegue a esos territorios, pero también que lleguen más servicios sociales, más instituciones del Estado, más instituciones civiles. Entonces, las regiones han experimentado, después de la firma del acuerdo, grandes beneficios, pero que se han ido perdiendo con el tiempo, precisamente porque esos espacios los fueron llenando otros actores armados o remanentes de las propias disidencias de las FARC, etcétera, y no el Estado. Entonces, eso creo que es algo que todavía se tiene que atender, se tiene que atender de manera estructural, que el acuerdo obviamente tenía y tiene los medios y las fórmulas para hacerlo, pero hay que seguirlo atendiendo. Y el otro aspecto que le iba a decir, y ahí me remito quizás a mi comparación muy inmediata ahora en mis nuevas responsabilidades, es que es muy desafortunado. Digamos, el colombiano en las grandes ciudades no siente tanto el conflicto, porque el conflicto está en lo rural. Un video revela cómo 2 soldados fueron asesinados el pasado 1 de septiembre en Tame, Arauca. Hombres de civil y con fusiles, al parecer miembros del ELN, descendieron de una camioneta de alta gama y atacaron a tiros a los uniformados Haider Quimbayo y Luis Ángel Puchaina, de 18 años, quienes se encontraban dentro de una garita prestando servicio militar. Un grave atentado terrorista cometieron hoy las FARC en el Putumayo. 6 de la mañana, 3 minutos, y Quibdó no se repone aún del atentado terrorista en un supermercado ocurrido la noche del martes, que acabó con la vida de 4 personas y dejó 15 heridos. Y eso, pues quizás es muy afortunado para la vida diaria del colombiano de esos centros urbanos o colombianos. Pero entonces es desafortunado porque se quita la mirada de las regiones, se quita la mirada en lo rural, se quita quizás el interés y la urgencia de atenderlas, de cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano, entre las grandes ciudades y las regiones colombianas. Entonces, creo que hay que llamar a ese
pues interés, intención de muchos colombianos y colombianas de procurar e implementar la paz en todos los rincones del país, precisamente para hacer más esfuerzos para que también esas zonas rurales, esas comunidades rurales experimenten todo lo que experimenta Colombia en otros aspectos. Y en la línea que usted menciona sobre los territorios, las propias Naciones Unidas, cuando se presentó, por ejemplo, esa situación tan compleja en el Catatumbo, dijo algo que muchos hemos dicho sobre la no implementación del acuerdo. Los territorios eran el objetivo principal, sobre todo los territorios donde estaban las FARC, donde estaba el conflicto, y ahí había que llegar con el Estado y con la fuerza pública, con una fuerza pública que inclusive se entrenó especialmente en una especie de doctrina cívico-militar. Y durante los primeros años, el año 2017, 2018, tal vez cuando usted llegó todavía, esos territorios eran muy tranquilos. No habían sido copados todavía o estaban comenzando a ser copados por las bandas criminales, por las llamadas disidencias, precisamente porque el Estado no llegó a tiempo y la fuerza pública, infortunadamente, también fue retirada y quedó un vacío que fue llenado por estas bandas criminales, por las disidencias, por todos los grupos armados. Pero de todas formas, el acuerdo, como usted dice, tiene muchos avances en la implementación. Usted ha tenido experiencias en otros países. ¿Qué de lo que estamos viviendo, que muchos llamamos aquí, no se ha implementado y por consiguiente hemos retrocedido? ¿Cómo se compara eso con otros acuerdos? Nosotros dijimos desde el comienzo que esta paz no era perfecta, que siempre se presentaban problemas, que siempre había disidencias, que eso se han presentado en otros acuerdos. ¿Cómo compara el acuerdo de paz aquí en Colombia con otros acuerdos? Bueno, de manera general, realmente, bueno, ningún acuerdo, como bien dice, ningún acuerdo de paz es perfecto y ninguna implementación tampoco es perfecta. Es decir, siempre ningún acuerdo se va a implementar al 100% como se prevé por diferentes razones, por incapacidades, por las realidades cambian, a veces los gobiernos cambian, las prioridades cambian, pero en general yo diría que el acuerdo de paz de Colombia es, en comparación a otros acuerdos en el mundo, realmente se ha implementado, digamos, a un ritmo quizás parecido, pero sobre todo se han mantenido las bases sobre las cuales se puede seguir construyendo. Es un acuerdo en el cual, gracias a que se ha implementado, por ejemplo, en gran medida la reincorporación de los excombatientes con proyectos productivos de más de 13,000 hombres que dejaron las armas, la dejación de armas, que fue un proceso bastante no solamente ágil sino amplio, por encima, ahí sí, en comparación de los estándares respecto arma por hombre que tenemos en Naciones Unidas. Y eso a veces también no se ha conocido a fondo. A veces se ha dicho que si no entregaron las armas, lo que entregaron las FARC en su momento eran armas de alto calibre, armas nuevas y, como decía, en promedio mucho más armas por hombre que en otros acuerdos en el mundo. Y además, pues como hablábamos, la participación política que se acordó ya prácticamente termina, ya prácticamente llega a esos años que se aseguraron su participación política, y ahora pues para seguir participando en política pues tendrán que, el partido derivado de la guerrilla pues tendrá que buscar los votos del electorado. Entonces realmente el acuerdo de paz ha avanzado a un buen ritmo, independientemente que, como decíamos hace rato,
pues quizás se han perdido oportunidades, quizás de la más importante, la que usted y yo mencionábamos, de la llegada al Estado de los territorios, pero todavía no solamente es recuperable y deseable, sino que nosotros pensamos que es algo que el país debe seguir procurando, debe seguir priorizando, y sigue siendo quizás la herramienta más importante que tiene para lograr el país más democrático, el país más igualitario, el país más pacífico y estable que se pensaba cuando se firmaron los acuerdos en el 2016. Sí, usted mencionaba el número de excombatientes que están en el acuerdo y que siguen en el acuerdo. En el último informe se mencionan cerca de 11.130 excombatientes, o sea, cerca del 84-85% de los que firmaron. Eso podría considerarse, comparado con otros acuerdos en el mundo, un indicador de éxito, ¿no? Absolutamente, porque hay dos cosas ahí. Primero, el porcentaje respecto a aquellos que no están registrados es superior a los estándares de otros acuerdos en el mundo. Y segundo, uno no puede asumir que el otro 15%, digamos, está en la ilegalidad. Muchas veces pasa, sobre todo cuando las conductas estigmatizantes se mantienen, que el reincorporado no quiere ser identificado, porque va a tener a veces más perjuicios que beneficios. Entonces no está ya en los registros porque tiene un trabajo en una ciudad, ya es, un ciudadano más. Entonces, ¿para qué seguir siendo registrado cuando se sigue sancionando en el imaginario colectivo el de haber sido guerrillero? Uh-huh. Entonces, también eso es importante notarlo, porque eso no significa que 15% se devolvieron. No. Simplemente significa que ya no quieren estar en el registro general. No, muy, muy útil y muy oportuna esa aclaración. En el informe ante el Consejo de Seguridad, usted dijo lo siguiente: Colombia es hoy un país diferente al de antes de la firma del acuerdo, con niveles de violencia más bajos que durante el punto álgido del conflicto armado. ¿Cómo hacerle ver a la gente que, aunque falta mucho, sí hay avances? El acuerdo ha sido criticado por razones políticas, por mucha gente, le atribuyen cosas que realmente no tienen nada que ver con el acuerdo, pero esos avances, ¿cómo cree usted que se podría enviar un mensaje más convincente de la gente que todavía es un poco escéptica? Yo creo que hay que decirlo, hay que difundirlo más, hay que hablarlo más, hay que darle a conocer a la gente todo lo que se ha logrado, porque efectivamente, no obstante el empeoramiento de la seguridad en algunas de las regiones, y eso es un hecho, los índices generales en materia de homicidios, en materia de secuestros, en materia de extorsiones, claramente los que tiene el país post acuerdo de paz, y ahí puede uno sacar la media a través de los años, es otra situación a la que se vivió en la época del conflicto más importante. Entonces, yo creo que hay que difundirlo, inclusive cuando hay actos que nos retrotraen a ese pasado, finalmente son actos que yo estoy seguro que Colombia le sirve para recordar y para seguir trabajando para evitar esa Colombia. En ese mismo informe, usted también dijo lo siguiente: no se debe caer en una falsa dicotomía entre paz y seguridad. ¿Usted cree que por cuenta de la paz total se ha descuidado la seguridad? A veces se suele pensar que o la actitud que debe asumir el Estado es de una seguridad casi sin ningún espacio del diálogo, sin ningún espacio para la implementación de acuerdos, sin ningún espacio, sino a través de otras vías, y a veces se confunde en lo contrario,
pareciera que solo a través del diálogo, sin la actitud, sin la actividad de la fuerza pública haciendo su trabajo, manteniendo el imperio de la ley, sancionando a quienes cometen conductas criminales, ya sea en las regiones o en las ciudades, se puede avanzar, y realmente son complementarias. Hay que tener siempre unas políticas de seguridad claras, de protección a la ciudadanía, de protección a las comunidades, y cuando haya un actor que realmente demuestre que tiene voluntad de paz, que realmente demuestre que está dispuesto ya sea a dejar las armas, ya sea obviamente a dejar las actividades criminales, entonces el Estado debe tener los mecanismos para, a través ya sea del diálogo político, ya sea a través del sometimiento a la ley, dependiendo del actor de que se trate, pues son herramientas que debe tener a la mano las dos y deben de conjugarse las dos. Finalmente, uno sabe que en las negociaciones de cualquier tipo, sea de paz o de cualquier otra cosa, debe haber incentivos para las partes para llegar a acuerdos, e incentivos positivos y negativos. Es decir, qué puedo lograr en la mesa y qué ya no voy a poder lograr fuera de la mesa. Y a veces para eso necesita que diferentes actores hagan su trabajo para poder realmente que haya alguien sentado verdaderamente en la mesa. Entonces, quizás, y el mensaje que hacíamos nosotros respecto a la paz total en los últimos informes era precisamente que se priorice diálogos, pero solo con aquellos actores que demuestren genuina voluntad de paz, y a través de, entre otras cosas, de la protección de las comunidades, porque ha habido ocasiones en que hay actores que manifiestan voluntad de paz, pero al mismo tiempo aumenta la extorsión, aumenta el secuestro, aumenta el control social y territorial en los territorios, reclutamiento de menores, etcétera, y eso no es posible. Entonces el Estado, en este caso, debe de velar precisamente porque quien esté sentado en la mesa realmente termine todas esas actividades con el fin de llegar a acuerdos. Entonces ese creo que ha sido nuestro mensaje. Lo seguimos creyendo, y estoy seguro que esperamos que en el futuro próximo, además de la priorización de la implementación del acuerdo, pues el país se siga moviendo, pero solo con aquellos espacios en los que el actor del otro lado demuestre que lo merece, y si no, pues seguir aplicando la ley y la política de seguridad, que es una herramienta del Estado para poder proveer de beneficios a las comunidades. Hay algunos que critican la misión diciendo que en cierta forma desbordó su mandato al haberse involucrado en la paz total. Por ejemplo, sí, mencionan en forma específica cuando con un helicóptero de la misión fueron recogiendo cabecillas de las hoy llamadas disidencias que estaban dispersos y que inclusive no se comunicaban entre ellos. Los reunieron en los llanos del Yarí, y el gobierno de Petro les dio un estatus político que les permitió crecer en forma muy importante. ¿Cómo responde usted a esa crítica? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque inclusive se menciona que el propio Consejo de Seguridad, algunos miembros estaban como inconformes con esa situación. Bueno, primero, en cuanto al mandato, yo creo que ahí hay que distinguir entre el mandato de la misión de verificación dada por el Consejo de Seguridad y los buenos oficios que el representante especial del secretario general tiene por virtud de la representación del secretario. Entonces, el mandato de la misión de verificación está muy claro. Está concentrado en el Acuerdo de Paz de 2016, diferentes, particularmente áreas específicas: reincorporación, seguridad, garantías de seguridad, sanciones de la JEP, capítulo étnico ahora y reforma rural. Y bueno, saliéndonos del Acuerdo de Paz, nos mandataron el Consejo específicamente verificar el cese al fuego con el ELN que tuvo lugar hace ya un tiempo. Y luego, los buenos oficios son las actividades que hacemos por virtud de petición del gobierno normalmente o de las partes para tratar de ayudar a esas partes
a llegar a ciertos acuerdos. Entonces ahí hay una discreción y una libertad mayor para el representante, el secretario y por lo tanto su equipo para poder apoyar en esos casos. Y le cuento un área que sale completamente de estos temas que nos encomendaron en un momento que fue en la protesta social durante el gobierno Duque, del presidente Duque. Nos pidieron a nosotros y a la iglesia mediar con los sindicatos para poder llegar a tratar de establecer una mesa de negociación. No fuimos exitosos. Pero más allá del éxito, pues es un área obviamente que no tiene que ver nada con la misión de verificación, pero uno está ahí para poderle ayudar a las partes a llegar a los acuerdos que nos pidan. Y entonces ya transportándonos, digamos, a la decisión del gobierno en turno, en este caso el gobierno del presidente Petro, de tener diálogos o de explorar, porque estaba explorando básicamente en ese momento, explorar diálogos con los grupos pues remanentes de lo que fue en las FARC, luego ya rebautizados con diferentes nombres, etcétera. Nos pidieron, nos pueden acompañar, nos ayudan porque ellos les da desconfianza que el Estado sea quien los transporte, no quieren someterse a helicópteros militares, etcétera. Entonces, bueno, apoyamos a una petición del gobierno. Entonces, no considero que la misión haya, digamos, generado o que la representación del secretario general haya generado una legitimación o una decisión de agruparse como grupo, etcétera. Simplemente apoyamos al gobierno en lo que nos pidió, más allá de los resultados que se hayan obtenido o que no se hayan obtenido, o si uno en el análisis puede decir, bueno, al final no salieron las cosas como uno pensaba, etcétera, pero pues siempre con el ánimo de tratar de ayudar al gobierno en turno en buscar conseguir que en objetivo general creo que es loable, que es buscar pacificar regiones, independientemente que para ello, pues... Muy importante esa aclaración y esa distinción entre mandato y buenos oficios. El Consejo de Seguridad, pues, ha sido fundamental en el proceso y en el acuerdo y en la implementación y el apoyo del Consejo de Seguridad. Pues es tal vez el único tema donde el Consejo de Seguridad opera en forma unánime y apoya en forma unánime en este mundo con una geopolítica tan complicada. Pues eso es un logro muy importante y eso hay que mantenerlo. ¿Cómo ve usted ese apoyo del Consejo? El Consejo, algunos de sus miembros han dicho que a veces se sienten un poco frustrados, que el gobierno les promete que van a hacer X o Y y que no se hace. Entonces, sobre todo en la implementación, ¿eso le ha quitado entusiasmo al Consejo? ¿Cómo ve el Consejo hoy y hacia el futuro? Sí, yo creo que primero hay que destacar eso que mencionaba, presidente, que para Colombia ha sido muy importante el apoyo del Consejo de Seguridad a través de los años. Mucha de esa voluntad política de ese Consejo expresada a través precisamente de la presencia de la misión y el apoyo que la misión ha podido proveer a Colombia en la implementación de los acuerdos. Pero le cuento que había un embajador de Brasil que decía: Colombia necesita el Consejo de Seguridad, pero también el Consejo de Seguridad necesita a Colombia. Y es precisamente por este comentario que decía de las divisiones al interior del Consejo de Seguridad. Y para el Consejo de Seguridad, Colombia también ha sido una historia de éxito para ellos mismos. Ser capaces de ponerse de acuerdo, de apoyar de manera unánime a Colombia. No obstante, pues los diferentes obstáculos y los diferentes retos que se ha tenido en la implementación y que sigue enfrentando el país. Entonces sí, yo veo y espero que el Consejo de Seguridad siga expresando su apoyo a Colombia. Inclusive el propio presidente hace muy poco dijo: hay que definir estos grupos como grupos terroristas, a las disidencias, a la Segunda Marquetalia y al Clan del Golfo, por los acontecimientos que han sucedido en
en estos días, en el pasado reciente. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo ve la definición, el marco jurídico y el futuro de esa paz total en este año que queda? ¿Cómo se puede encauzar eso de la mejor forma para que no afecte la implementación del acuerdo de paz con las FARC? Sí, yo creo que es muy importante porque, como bien decía, finalmente el acuerdo de 2016, por su alcance en cuanto a su profundidad como hoja de ruta del país, no solamente como un acuerdo de desmovilización, desarme y reincorporación, y también porque claramente se logró pues la paz con la guerrilla más antigua, más importante, un grupo político rebelde del hemisferio, y ningún, digamos, acto hecho no solamente debe desmerecer, sino debe desvirtuar ese logro. Ahora, separadamente es cómo lidia un gobierno con grupos armados en el territorio, independientemente de su motivación. Y para ello, evidentemente, tiene que tener los mecanismos de seguridad, pero también los marcos jurídicos adecuados para poder ofrecer lo que puede ofrecer para provocar su desarme, para provocar la aplicación de la justicia. Entonces, sí es importante tener marcos jurídicos claros, pero también, sobre todo en estos casos, y yo me remito, presidente, a expresiones suyas al principio de esta administración, me parece, la necesidad de tener un rigor, la necesidad de tener claridad y un rigor y método. Exactamente. Sobre negociación, sobre qué objetivos persiguen unas partes y otras, sobre si son logrables o no, y sobre si merece la pena tener una negociación con un grupo, cualquiera que este sea, de que tenga un control territorial sobre un área que somete a la población y a la comunidad tal, y que el Estado no puede derrotar militarmente, o por lo menos que la estrategia militar puede tener más riesgos que beneficios. Entonces, pero sí es importante lo que usted dice, que haya un marco jurídico claro. Carlos, usted tuvo la oportunidad de conocer mucha gente de todo tipo de digamos, de ideologías, gente de izquierda, gente de derecha, de los diferentes partidos. Usted se hizo también, se ganó el aprecio y la admiración de muchísima gente muy diversa. Mucha gente que inclusive está en este momento muy polarizada por las elecciones, pero también alrededor de la paz. Por diferentes razones, la paz, el acuerdo de paz dividió el país. Los que estuvieron en contra siguen criticando el acuerdo, a mi juicio, sin muchos argumentos válidos, porque uno cuando se sienta con ellos y les muestra que lo que están diciendo no es cierto, entonces ahí como que titubean. Pero mi pregunta es, usted ya deja Colombia, ¿qué consejo le daría usted a los colombianos o qué sugeriría para que Colombia no siga tan dividida en torno a la paz? Bueno, presidente, usted tal vez me puede catalogar de ingenuo o soñador, pero yo estoy convencido que los colombianos, las colombianas, realmente quieren la paz. A veces se dividen en el cómo, a veces porque inclusive yo he escuchado sectores que critiquen el acuerdo de 2016, pero sectores que han intentado hacer la paz en otros momentos. Entonces no es que no quieran la paz, a veces se enconan respecto a una cuestión específica. Es más, y a veces en el acuerdo de paz ni siquiera en el acuerdo en su totalidad, hay ciertos temas del acuerdo de paz. O inclusive podemos estar
a veces, o sectores críticos de cómo el gobierno actual quiso llegar a la paz a través de la paz total, independientemente de sus defectos, independientemente. Entonces yo creo que en general los colombianos y las colombianas se deberían, a mi juicio y humildemente, concentrar en aquello que no solamente les es común y donde pueden unirse en lugar de poderse dividir, que es complicado más en épocas electorales, y hay que tenerlo también pues claro, que son épocas de competir y no de cooperar. Pero tienen que apreciar, a mi juicio, el país distinto que tuvieron a partir de 2016 y que todavía al que pueden seguir aspirando. Pues muy bien, yo quiero aprovechar para agradecerle a Carlos Ruiz todo su trabajo en estos 6 años y medio. Me consta, porque le he seguido sus pasos en forma muy minuciosa, el esfuerzo tan grande que ha hecho para cumplir con su deber como delegado especial, enviado especial del secretario general, pero también como jefe de la misión. Y yo sé que no ha sido fácil, por muchos motivos, se han encontrado muchos obstáculos, pero usted ahí ha estado como una hormiguita perseverando, y por eso, a nombre de todos los colombianos, quiero agradecerle de corazón su trabajo, desearle muchos éxitos en esa misión tan difícil que le dio el secretario general, porque lo envió a un sitio de mucha dificultad y mucha complejidad. Nos consta, porque a mí, cuando al inicio del gobierno estábamos en el Consejo de Seguridad, escogimos Haití como el tema para ver cómo podíamos ayudar a resolver ese problema, y fue muy difícil. Todavía ese problema no se ha resuelto, de manera que le deseo muchos éxitos. Y de nuevo, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. El agradecido soy yo con usted y con todo Colombia por dejarme participar en su proceso de paz. La historia no contada del proceso de paz es un contenido educativo de la Biblioteca Abierta del Proceso de Paz Colombiano, la BAP. La segunda temporada, Cambiar las balas por los votos, se realizó en alianza con el Centro Carter, acompañante internacional del punto 2 del Acuerdo de Paz. Este episodio se hizo bajo la dirección de Natalia Roa, la edición de Lina Hernández, la producción y postproducción de Rodrigo Gutiérrez, el diseño gráfico de Juan David Camacho, la investigación de Andrés Pérez y Larisa Pisano, y además contó con el apoyo de Jenny Lincoln, Mario Puerta y Harold Martínez del Centro Carter. Presentado por Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz. Recuerden seguir este podcast en su plataforma de audio favorita y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios.